Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Yale Dangerous Queen. Muchas gracias por ver el video, ya empezamos. ¿Quieres intentarlo? Si me consientes después, adelante. Queen contó mentalmente hasta 10, pero descubrió que no servía de nada. Antes de poder hacer que la otra persona se callara, sus dedos se deslizaron hacia sus labios. En lugar de darse cuenta de que estaba a punto de ser castigada, Bonita miró lentamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Queen preguntó intentando mantener la firmeza, pero sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Bonita seguía sorprendiéndola. Era su actitud desafiante, incluso en esta situación, lo que le impedía alejarse. Tan solo observar su ritmo le daban ganas, quizás, de vengarse un poco. Bonita tenía un poder sobre ella que nadie más había tenido jamás. ¿Pero por qué me silencias de esa forma? Es para que dejes de hablar. Tus comentarios están cruzando la línea, le dijo. ¿Por qué? Solo te hablo a ti, Queen. No me digas que eso hizo que quisieras atraparme. Parece que no tienes mucha paciencia. No parezco tan enojada, porque no te tengo miedo. Ya te lo advertí, que me advertiste. Tengo mala memoria. Muy bien, Bonita, vas a ver entonces ahora. Queen gruñó abajo, como un lobo amenazando a su presa. Se levantó rápidamente, tomó una corbata del armario y regresó a donde estaba recostada Bonita. Guarda tu voz solo para hacer sonidos esa noche. Bonita respiró con dificultad. La expresión y la mirada de la mujer mayor no dejaban lugar a dudas. Ella finalmente sería castigada por haber molestado a la otra persona. La corbata fue atada en los labios de la otra persona. Queen tiró de los extremos de la corbata y ató con fuerza. Si te lastimo demasiado no puedes soportarlo. ¿Sabes cuál es la señal, verdad? Volvió a preguntar sobre el código secreto entre ambas. Porque era Bonita, ni siquiera podía pronunciar alguna palabra, solo le quedaban gestos y el lenguaje corporal que solo ellas dos entendían. Las luces de la habitación se apagaron, sumiéndolo todo en una oscuridad. Sin embargo, los objetos que Queen necesitaba usar ya estaban colocados en su lugar. Sus ojos tardaron un rato en acostumbrarse a la oscuridad. Bonita apenas podía ver el rostro de su amada, al igual que Queen. Solo veía figuras borrosas. Está muy oscuro. Si haces alguna señal no podré ver. Queen dijo esto antes de decidir encender la lámpara en la noche. Al menos no estaría completamente a oscuras. Antes, cuando Bonita aún no se tapaba la boca, quizá la oscuridad total habría sido posible. Pero en la situación actual, donde no podía hacer nada, ni siquiera hablar, dejarla completamente a oscuras no sería bueno. Se necesitaba un poco de luz para observar sus reacciones. En ese momento, Bonita parecía completamente indefensa. Tenía las manos atadas y tenía la corbata, lo cual le impedía expresar cualquier cosa que quisiera decir. Parecía una liebre salvaje a punto de ser comida por un lobo. Y por supuesto, el lobo era Queen. Cuando no puedes hablar es algo lindo, Queen murmuró, deslizando sus dedos por el pie de la otra persona, subiendo lentamente. Cada movimiento se trazaba por la otra persona, tan suave que parecía un escalofrío en Bonita. Aún ahora, sin poder hablar. No dejas de discutir, dijo mientras Bonita intentaba decir algo. Ella frunció el ceño, mirando a quien disfrutaba verla en esa situación. Al menos antes, aunque no podía resistir su ferocidad, aún podía hablar. Pero ahora no había nada que pudiera usar contra ella, solo su mirada. ¿Qué debo hacer con esa terquedad tuya, Bonita? La palma de su mano golpeó la parte de atrás, no con fuerza, pero tampoco con una suavidad suficiente para pasar desapercibida. La otra persona claramente se sonrojó, y su mano fue marcada. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? La persona hacía sonidos. ¿Crees que puedes desafiarme con esa mirada bonita? Y mejor mantén esa mirada hasta el final, querida. La otra persona fue empujada bajo el colchón, seguida por Queen, y la cubrió de inmediato. Finalmente, Queen fue a la nuca de la otra persona, trazando lugares en ese lugar. Mientras Bonita hacía sonidos confundida entre el dolor y la emoción que se mezclaban. Sus pies estaban separados y Queen se colocó entre ellas. El contacto de la otra persona sin nada revelaba lo sensible que era Bonita. Pero Queen no fue más allá, solo hizo movimientos ligeros, dejando que la flor de Bonita sintiera muchos escalofríos, hasta que finalmente comenzó a fluir. La otra persona hacía sonidos suplicantes, pero no lloraba de dolor, sino de emoción. No mostró ninguna señal de protesta, así que Queen comprendió que tenía permiso para continuar por mucho más tiempo esa noche. El dispositivo que le había regalado Min en ese momento también fue usado. Bonita intentaba apartarse y sentía muchas sensaciones, pero Queen
no se iba a rendir, ella finalmente dejaría que la otra persona llegara a ese punto. Le encantaba la reacción de su amada, pero justo antes de que finalmente pudiera llegar a ese punto, todo se detuvo de repente. Con lágrimas en los ojos, observó confundida cómo su novia tiraba de ese aparato a un lado de la cama y tomaba un aparato más grande. Y por supuesto, lo que venía después traería algo diferente para ambas. Y Quinn se encargó de todo. Al terminar, se inclinó para besar a Bonita en la frente, antes de finalmente liberarla. En ese momento, los suaves sonidos de Bonita eran su recompensa más feliz. Y finalmente las dos siguieron explorándose hasta llegar a ese punto donde Bonita finalmente se liberó y Quinn disfrutó de la otra persona. A Quinn nunca le interesaron mucho las fiestas, o mejor dicho, nunca le habían gustado. Ya fuera Navidad o Año Nuevo, cada día era simplemente un día cualquiera para ella. Sin embargo, desde que Bonita se convirtió en una parte importante de su vida, esos días ordinarios se habían vuelto especiales. Ya no los disfrutaba por sí misma, sino porque en esos momentos podía ver la sonrisa y la alegría en el rostro de la otra persona. «Quinn, ¿se ve bien si lo hago así?». La pequeña figura preguntó con voz dulce, con el rostro serio y decidido, mientras decoraba un árbol de Navidad de 2 metros de alto en la esquina de la habitación. Medias rojas y blancas colgadas bajo el árbol. Aunque sabía que Papá Noel no vendría con regalos, pidió un deseo. Se ve hermoso. Quinn no se refería a las decoraciones, sino al pijama rojo y a la diadema de reno que tenía Bonita. «Dijiste que se veía hermoso, pero tus ojos ni siquiera miran el árbol». Bonita y su puchero se muró enfurruñada. «Por eso pregunto». Ella dijo, pero cuando Quinn levantó la cabeza, su mirada se fijó directamente en ella, sin siquiera molestarse en mirar hacia otro lado. «No te importa en absoluto», aunque la queja no fue fuerte. Quinn pudo escuchar cada palabra claramente, incluso pudo ver la mirada frustrada en sus ojos mientras la miraba, porque en lugar de decorar el árbol de Navidad, Quinn había elegido leer noticias económicas en la tablet. «La decoración se ve bien, pero ¿por qué solo hiciste en la mitad inferior? La parte superior está completamente vacía». «Está demasiado alto, no puedo alcanzarlo». Bonita dijo eso indirectamente, esperando que su respuesta hiciera que Quinn se levantara del sofá y la ayudara. La escalera está en el almacén. La declaración, que confirmaba que Quinn no tenía intención de ayudar ni de participar, hizo que Bonita se sintiera decepcionada. Antes había trabajado tan duro que apenas tenía tiempo para estar juntas. Si no fuera por las vacaciones anuales que les otorgaba la empresa, probablemente no habrían tenido un momento para estar juntas. «Gracias por decírmelo», dijo Bonita. No esperaba que Quinn fuera dulce. Sabía que esa no era su naturaleza, pero no se había dado cuenta de que podía ser tan fría. Poco a poco la dulzura entre ellas se desvanecía, o tal vez simplemente era que ella misma ya no era tan atractiva, lo que hacía que la otra persona se sintiera aburrida y reacia a acercarse. La pequeña figura dejó todos los objetos en sus manos. Reunió todos los adornos, campanas, muñecos de nieve, cajas de regalo, Papá Noel en miniatura, calcetines y renos, y los metió en una caja, para no arruinar la decoración y molestar a la otra persona, a quien ni siquiera le importaba lo que hacía.